Imaginemos la siguiente situación. Estamos laborando en una empresa y necesitamos enviar un archivo con datos confidenciales a otra persona del mismo equipo. Lo que podemos hacer es enviar este archivo por correo, o bien, si la empresa ya tiene un NAS para compartir los archivos con todos los integrantes del equipo, lo podemos hacer por este medio. Pero de esta manera es inseguro, ya que alguna otra persona no deseada puede leer esta información. En este video aprenderemos a usar GNUPG para blindar nuestros archivos, de manera que solo la persona destino pueda leer su contenido. GNUPG es un software libre basado en el estándar de OpenPGP, el cual nos permite cifrar y firmar datos. Sus principales características son que podemos hacer la generación de claves, cifrar y descifrar archivos, encriptación simétrica y asimétrica, verificación de firmas, contiene una alta seguridad criptográfica y en general nos es útil para la confidencialidad, autenticación e integridad de la información. Antes de continuar, hay dos conceptos que debemos de tener bien en claro para poder entender de mejor forma qué es GNUPG. El primero es la encriptación simétrica, el cual es un método en donde se va a utilizar la misma clave para cifrar y descifrar la información. Una vez que se realiza el cifrado y se comparten los documentos, las dos personas o las dos partes deben de estar de acuerdo en la clave a utilizar. Dado que toda la seguridad está en la clave, pues es importante que sea muy segura y robusta. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un archivo de texto plano, es decir, un archivo TXT que contiene algún dato confidencial. Mediante GNUPG vamos a realizar la encriptación con una contraseña. Esto nos da un archivo encriptado. Lo compartimos a otro usuario y este usuario va a descifrar el archivo con la misma contraseña o clave con la que se encriptó. Al realizar este proceso, este usuario vuelve a tener el archivo de texto plano donde es posible ver su contenido. En cambio, la encriptación asimétrica es un método donde se usa un par de claves en lugar de solo uno. Una clave es pública y esta puede ser entregada a cualquier persona interesada. La otra clave es privada y solo el dueño pues puede tener acceso a ella. Un ejemplo es que el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje. Una vez que es cifrado, solo la llave privada del destinatario puede descifrar ese mismo mensaje. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde tenemos dos usuarios. El usuario 1 tiene el archivo TXT con alguna información confidencial y realiza el cifrado mediante la llave pública del usuario 2. Esto es muy importante. No se cifra con la misma llave pública del mismo usuario 1, sino se toma el usuario 2. Al realizar este proceso se obtiene el archivo encriptado, el cual es enviado por algún medio al usuario 2. El usuario 2 solo lo puede descifrar con la llave privada del mismo. No puede usar una llave pública ni la llave privada del usuario 1. Una vez realiza este proceso, vuelve a tener el archivo de texto plano para poder leer su información. En una rápida comparación de estos dos métodos es que la asimétrica en sus ventajas es que es más rápido y simple. Sus desventajas es que se tiene que compartir la contraseña y es menos escalable cuando son varios usuarios. En cambio, la asimétrica, sus ventajas es de que no es necesario compartir la misma contraseña, es más escalable cuando se implementa con varios usuarios. En las desventajas es un poco más lento y hablando de recursos informáticos, usa un poco más de CPU para realizar este proceso. ¿En dónde podemos implementar estas tecnologías? Nos es muy útil al cifrar respaldos, cuando queremos intercambiar archivos de forma segura, como los ejemplos que vimos anteriormente, al verificar la integridad de software o las imágenes ISO de alguna distro Linux, por ejemplo, para cifrar correos electrónicos, para firmar archivos digitalmente o incluso para firmar commits en Git. Si queremos ver un poco más de información, aquí dejamos algunas fuentes que fueron consultadas. La siguiente parte de este video vamos a realizar 3 ejemplos prácticos. En el primero vamos a cifrar un archivo de forma simétrica,
En el segundo ejemplo vamos a cifrar una carpeta completa igual de forma simétrica. Y en el último ejemplo estaremos cifrando un archivo, pero con el método asimétrico. Muy bien, vamos a ello. Para realizar este ejemplo se han creado dos máquinas virtuales mediante KVM en Linux utilizando la distro de Fedora. Esto con el objetivo para simular dos equipos, ejemplo el usuario 1 y el usuario 2 que hemos venido trabajando en este video y queremos compartir archivos entre estos dos usuarios. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es en nuestra distro del primer usuario, aquí ya tenemos Fedora 1, vamos a entrar a nuestra carpeta de documentos y vamos a crear un nuevo archivo. Dando clic derecho, crear nuevo documento, documento vacío y le vamos a colocar de nombre archivo plano.txt. Este es el nombre que nosotros deseemos. Lo vamos a abrir y aquí, por ejemplo, le vamos a poner contraseña de base de datos. Y aquí vamos a poner algunos números y letras. Esto cabe aclarar que es solo un ejemplo. E imaginemos que pues aquí tenemos más información confidencial o sensible. Como habíamos comentado, estos usuarios están en una misma red de una misma empresa y la empresa tiene un NAS o bien una carpeta compartida para pues, compartir archivos entre los usuarios de la misma empresa. Esto es útil cuando la información es pública, pero en este caso y para este ejemplo, pues se va a compartir alguna contraseña con un solo usuario y no deseamos que sea pues, público para los otros usuarios. Aquí abajo tenemos una carpeta pública, que aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa en este caso? Si nosotros no tenemos cuidado, podemos compartir este archivo, lo vamos a copiar y pegar aquí en la carpeta pública. Ahora el usuario 2, vamos a ir aquí a la red y vamos a buscar esa carpeta pública. Aquí la tenemos. ¿Qué pasa si lo hiciéramos de esta forma? Que pues es la más fácil. Abrimos el archivo y ¿qué pasa? Aquí tenemos pues toda la información visible, lo cual pues no deseamos. Entonces vamos a borrar aquí el archivo. Vamos a actualizar en el usuario 2. Ya no lo podemos ver. Y lo que deseamos en este primer ejemplo es hacer esta encriptación de forma simétrica. Muy bien, vamos a abrir una nueva terminal y lo primero que podemos hacer es ver si ya tenemos GPG instalado. Normalmente cuando instalamos las distros de Linux más recientes ya vienen con este paquete preinstalado, pero lo podemos revisar. Si aplicamos este comando podemos ver que tenemos la versión 2.4.9, que pues es una de las más actuales a la fecha de grabar este video. Ya que comprobamos eso, podemos aplicar el siguiente comando. Vamos a aplicar gpg-c y el nombre del archivo. Aquí vemos que estamos en documentos y nuestro archivo está en documentos. Si fuera en algún otro lugar, pues le tendríamos que pasar la root. En este caso no es necesario y el nombre del archivo va a ser archivoplano.txt. Aquí un paréntesis, esto lo podemos realizar de esta manera. Sin embargo, si queremos evitar que se guarde la contraseña en la caché del mismo sistema operativo, podemos aplicar el siguiente comando. Le vamos a decir que no guarde la llave en la caché y lo demás es lo mismo, -c y el archivo plano.txt. Vamos a darle enter y aquí nos va a pedir que coloquemos una contraseña. Aquí vamos a colocar una contraseña pequeña, pero bueno, aquí nos dice la advertencia de seguridad. Para este ejemplo es correcta esa contraseña. Sin embargo, en la práctica, como ya comentamos, debe ser una contraseña robusta. Muy bien. Cerramos nuestro terminal y vemos que se nos generó un nuevo archivo con el mismo nombre del archivo original, pero con una extensión .gpg. Este es nuestro archivo encriptado. Si lo queremos visualizar, bueno, primero nos dice que no encuentra algún programa. Vamos a buscar algún editor de texto. Aquí lo tenemos y vamos a tratar de abrirlo. Y bien, al tratar de abrirlo, la información no es visible, es decir, está encriptada, lo cual es lo que nosotros deseamos.
Ahora sí, este archivo que acabamos de encriptar lo vamos a pegar en nuestra carpeta pública. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y entonces ahora en nuestra carpeta pública lo vamos a hacer, o lo que vamos a hacer es acceder desde el usuario 2, es decir, de nuestro Fedora 2. Actualizamos y aquí tenemos el archivo de texto. De igual manera, aquí podemos abrir el editor de texto y si lo queremos intentar leer, pues no se puede, por lo mismo que ya comentamos. Lo que tenemos que hacer en este caso, vamos a copiar este archivo y lo vamos a pegar, en ejemplo, en documentos. Aquí lo tenemos. Y vamos a abrir una terminal. Ahora tenemos que hacer el paso inverso. ¿Ese qué es? Vamos a desencriptar el archivo. Para ello aplicamos el siguiente comando. gpg-o de output va a ser el archivo plano.txt. Aquí le podemos poner algún otro nombre. -d le vamos a poner el archivo original o el archivo encriptado, que es el archivo plano.txt.gpg. Si revisamos, así es como se llama, archivo plano.txt.gpg. Bien, le vamos a dar Enter y vamos a colocar la misma contraseña. Para este ejemplo, voy a colocar una contraseña que no es la correcta. Le voy a dar OK. Y acá nos indica que el descifrado fue fallido, es decir, la clave es incorrecta. Vamos a realizar el mismo comando, pero bueno, antes verificamos y no se nos ha creado el archivo txt original. Aplicamos el mismo comando y en este caso vamos a colocar la misma contraseña. Esperamos un momento y nos dice cifrado con una frase de contraseña y no nos da algún error. Volvemos a nuestra carpeta y vemos que aquí ya tenemos dos archivos. Si intentamos abrir el primer archivo, aquí lo tenemos, la información en claro. Si comparamos con el primero, aquí está, tenemos contraseña de base de datos y aquí empieza con 65 y acaba 4df, 65, 4df, lo cual es correcto. Muy bien, este sería el primer ejemplo en el cual encriptamos un archivo en texto plano o un archivo txt con alguna información confidencial, lo compartimos por algún medio, que para este caso fue una carpeta compartida o un NAS, pero esto lo podemos compartir mediante alguna nube, mediante algún correo o algún otro medio, incluso mediante alguna USB. El usuario 2 cuando lo recibe, aquí lo tenemos, cuando lo recibe, pues lo copia a otro lugar. En este caso igual lo copiamos en documentos y aplicamos el comando que ya explicamos para desencriptar y poder ver la información. En este punto pues ya podemos eliminar, el usuario 2 podría eliminar el punto .gpg y el usuario 1 si ya no necesita más información pues incluso podría borrar los dos archivos y también se puede eliminar de la carpeta pública. Muy bien, este sería el primer ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, que es encriptar una carpeta completa, lo primero que tenemos que hacer es en la máquina del usuario 1, creamos una nueva carpeta que le podemos llamar respaldos. En esta carpeta vamos a incluir contenido. Vamos a generar un nuevo archivo que le podemos llamar archivo 1.txt. Y de contenido soy el archivo 1. Lo guardamos y vamos a copiar y pegar dos veces este mismo archivo para tener pues, tres archivos para este ejemplo. Solo editamos rápidamente su contenido para que sea el archivo número 2 y el archivo número 3. Imaginemos que esto es información confidencial, por ejemplo, facturas, recibos de nómina o cualquier otra información. Y el objetivo es de que el usuario 1 pueda enviarle esta información al usuario 2 sin que algún otro usuario pues pueda leer esta carpeta. Como tal, GPG no nos funciona para hacer la encriptación de toda una carpeta, pero se puede hacer un pequeño truco. Vamos a realizar
una carpeta comprimida en tar.gz. Vamos a dar clic derecho en documentos, abrir en una terminal y vamos a aplicar el siguiente comando, que es tar -czf, el nombre del archivo resultante, que en este caso es respaldos.tar.gz, y después viene el origen, que es nuestra carpeta de respaldos. Vamos a presionar Enter, no nos da ningún problema. Y si regresamos, podemos ver que ya tenemos un archivo que está en .tar.gz. Incluso lo podemos abrir y podemos visualizar que aquí tenemos nuestros 3 archivos que acabamos de generar. Ahora esto ya es un solo archivo, ya no es una carpeta. Lo que procede es a cifrar de forma simétrica. Vamos a aplicar el siguiente comando: gpg-c respaldos.tar.gz. Vamos a presionar Enter y vamos a colocar la contraseña. Aquí nos muestra un mensaje de que nuestra contraseña es demasiado pequeña. Para este ejemplo no importa, pero pues para ejemplos reales o ya el uso cotidiano se debe de usar una contraseña robusta. Vamos a decir que tome de todas formas esta contraseña. Y si revisamos, nos genera un nuevo archivo, que es respaldos.tar.gz.gpg. Este es el archivo que nosotros le vamos a compartir al usuario mediante la carpeta pública o desde cualquier otro medio. Lo pegamos en esta carpeta pública, regresamos aquí en el equipo del usuario 2 o Fedora 2 y vemos que ya tenemos aquí respaldos.tar.gz.gpg. Recordar que esta carpeta, pues todos los demás integrantes de la misma empresa pueden acceder. Entonces, si aquí vamos a un editor de texto, imaginemos que este es un usuario 3, por ejemplo, y lo quiere leer. Lo puede abrir, pero lo único que va a ver pues son caracteres raros que pues no es entendible por los humanos. Muy bien, y con esto nos aseguramos de que hasta este momento la carpeta está pues compartida de forma segura. Ya el usuario 2, que es el usuario que sí va a tener la contraseña para desencriptar, y el usuario destino, en este ejemplo vamos a copiar el archivo, lo ponemos en documentos y vamos a ver una nueva terminal. Ahora lo que tenemos que hacer es desencriptar. Para ello lo hacemos con el siguiente comando, gpg-o, que va a ser nuestro archivo resultante. Le vamos a poner respaldos.tar.gz sin el .gpg. Después -d y nuestro archivo, que en este caso se lleva el .gpg. Si le damos Enter, vamos a colocar una contraseña incorrecta y vemos que el descifrado falló. Ahora lo vamos a hacer con una contraseña correcta. Nos dice que se ha descifrado, no nos tira ningún error. Y si regresamos a nuestra carpeta, aquí podemos ver que tenemos un nuevo archivo, que es respaldos.tar.gz. En este punto, pues ya podemos ver su información. Sin embargo, para dejarlo igual que el usuario 1, es decir, esta carpeta aquí de forma visible, lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo. Para ello usamos tar-xzf y el nombre de nuestro archivo. Le vamos a dar Enter. Pues aquí es muy rápido porque pues, realmente no pesa casi nada estos archivos y vemos que se nos genera esta carpeta de respaldos. Si ingresamos podemos ver nuestros 3 archivos, que es lo mismo que tenemos en el usuario 1. Vamos a ver su contenido. Ok, dice soy el archivo 1, soy el archivo 2 y finalmente soy el archivo 3. Con esto comprobamos que la información es la misma, pero aquí parte de un archivo encriptado. Muy bien, en este ejemplo lo que vimos es que el usuario 1 tiene una carpeta de respaldos con 3 archivos e información confidencial. Primero hace una carpeta comprimida en tar.gz para que pueda implementar GPG. Una vez que lo encripta, lo comparte a través de una carpeta pública, que esto pues puede ser por algún otro medio. El usuario 2 toma esa carpeta, la pasa a algún directorio de su equipo y como él sabe la contraseña, hace primero la desencriptación
y luego hace la descompresión de la carpeta y tenemos la misma información, asegurándonos que en el lugar donde tomó la carpeta o en tránsito, si así le queremos llamar, pues no, los usuarios no pueden leer esta información. Muy bien, y este fue el ejemplo número 2. Para nuestro tercer y último ejemplo, lo que vamos a realizar es la encriptación de un archivo, pero esta vez mediante la opción o el método asimétrico. Es decir, no vamos a usar la misma contraseña para encriptar y desencriptar. Esto lleva un poco más de pasos, pero vamos a revisarlos aquí uno por uno. El primer paso es que en nuestro usuario 1 vamos a generar nuestras llaves. Esto lo estamos haciendo porque en este ejemplo aún no tenemos alguna llave generada. Vamos a abrir nuestra terminal nuevamente y colocar el comando gpg -full generate key. Aquí nos dice que tenemos varias opciones para generar esta llave. Primero, el tipo de clave. En este ejemplo vamos a seleccionar uno que es RCA. Luego nos pregunta la longitud. Aquí vamos a seleccionar 4096, que es el máximo que aquí nos está comentando. Y luego nos pregunta si esta clave tiene alguna fecha de caducidad. Si lo deseamos así, lo podemos indicar. En este caso no. Le vamos a colocar un 0 y Enter. Nos dice si esto es correcto. Le vamos a decir que sí. Y nos va a pedir información del usuario o del propietario. Aquí en nombre y apellidos vamos a colocar el correo usuario1@ejemplo.com. En el correo va a ser lo mismo. En el comentario le podemos colocar usuario1 y nos dice que la información que hemos ido seleccionando o bien que ha sido ingresada. Aquí en este caso le vamos a escribir la V y vamos a presionar Enter. Después de esto, por mayor seguridad, nos dice que escribamos una frase de contraseña para proteger nuestra llave. Vamos aquí a colocar una contraseña. Igual que en los casos anteriores, nos comenta que es pues inseguro, pero para este ejemplo está bien. Aquí vamos a esperar un momento y listo. Ya tenemos la generación de la clave. Aquí ya nos está diciendo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el usuario número 2 o el usuario Fedora 2. Vamos a aplicar el mismo comando. Le vamos a decir que es RCA de 4096. No va a caducar. Esto es correcto. Y aquí en el nombre y apellidos va a ser el usuario 2@ejemplo.com. El correo va a ser lo mismo. Comentario le ponemos usuario 2. Y aquí todo es correcto. Le vamos a colocar la V. De la misma manera vamos a colocar una contraseña. Le vamos a dar que sí. Y vamos a esperar un momento a que se generen las llaves. Muy bien, ya tenemos las llaves generadas de ambos usuarios. Podemos aplicar el siguiente comando, gpg -list keys. Y aquí nos dice que tenemos una llave que es del usuario 1. Si lo aplicamos desde el equipo del usuario 2, aquí lo tenemos. Tenemos otra llave y podemos ver que pues la información que aquí nos está mostrando es diferente, porque son dos llaves diferentes. Bien, ya que tenemos la generación de estas llaves, pues eso solo se tiene que hacer una vez. Bueno, para estos ejemplos, ¿no? Ahora vamos a exportar la llave pública de nuestro usuario número 2, porque el usuario 1 va a encriptar para pasárselo al usuario 2 y para ello necesitamos la llave pública del usuario 2. ¿Cómo le vamos a realizar? Con este comando. gpg -armor export el usuario 2@ejemplo.com, que es pues el correo que nosotros definimos, y le vamos a hacer la redirección a usuario 2-public.asc. Muy bien, presionamos enter y listo. Podemos ver que aquí en la carpeta ya lo tenemos. Aquí no es necesario abrir, pero esta llave la tenemos que pasar al usuario 1.
Lo realizamos igual que en los casos anteriores. Lo vamos a pegar en nuestra carpeta compartida. Vamos a venir aquí a nuestra carpeta compartida. Y bueno, incluso aquí nos dice que no podemos acceder o es privada. Vamos a pegarlo aún así. Y pues aquí lo tenemos. Ya lo tenemos en nuestros documentos. Ahora lo que tenemos que hacer es que el usuario 1 va a importar esta llave en su repositorio de llaves. Para esto lo vamos a hacer con el comando gpg -import y la clave que es usuario 2-public. Le vamos a dar un enter y nos comenta que cantidad de llaves importadas o procesadas es 1, lo cual es correcto. Ahora el siguiente paso es que este mismo usuario vamos a encriptar el archivo con la llave del usuario 2. Aquí por ejemplo tenemos un archivo plano, pero vamos a generar un nuevo archivo para este ejemplo. Vamos aquí a documentos, vamos a crear un nuevo archivo y solo le vamos a colocar de nombre archivo.txt. Más sencillo. Lo abrimos y aquí le ponemos soy el archivo para el ejemplo 3. Aquí lo tenemos. Regresamos aquí y ahora vamos a generar con el siguiente comando gpg-e-r. Este es el email del usuario de la clave pública, que en este caso es usuario2@ejemplo.com, espacio y el nombre de nuestro archivo sin encriptar, que es archivo.txt. Le vamos a dar enter. Bueno, nos va a preguntar si queremos usar esta clave. Le vamos a decir que sí. Y muy bien, ya lo tenemos. Y si regresamos, tenemos aquí archivo.txt.gpg. Vamos de nuevo a abrirlo en un editor, solo para confirmar. Y pues no podemos verificarlo. Incluso si hacemos una pequeña comparación al archivo que no ciframos con llave pública, pues este tiene o se ve visiblemente más grande. Muy bien, ya tenemos encriptado. El siguiente paso es pues compartir este archivo. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo en nuestra carpeta pública y vamos a actualizar. Ya lo tenemos aquí. De nuevo vamos a documentos, lo vamos a pegar y aquí lo tenemos. Si vamos a editor de texto, nuevamente solo para confirmar, vamos a ponerlo aquí. Podemos ver la información que no es visible. Ok. Hasta este punto ya tenemos el archivo generado con esa llave pública. Ahora, de acuerdo a nuestro diagrama y a lo que íbamos platicando, tenemos que desencriptarlo. Es decir, nuestro usuario 2 va a desencriptar con su llave pública, más bien con su llave privada. Aquí nos encontramos en la carpeta de respaldos. Vamos a ver que tenemos pues esta información y vamos a aplicar el siguiente comando gpg-o. De salida le vamos a poner archivo plano.txt para que no choque con algún nombre del de aquí. Y el archivo va a ser archivo.txt.gpg, pero aquí hay un pequeño detalle, que el archivo está fuera. Simplemente para este ejemplo lo vamos a pasar de este lado y ahora sí ya está en la misma carpeta de respaldos. Le vamos a dar un enter y aquí es algo diferente. Nos está pidiendo la frase de contraseña o nuestra clave para el usuario 2@ejemplo.com. Entonces aquí se la vamos a colocar. Y bien, no nos tira algún otro error. Vamos a regresar a nuestra carpeta de respaldos. Y tenemos aquí un archivo plano.txt que no teníamos anteriormente. Y si lo abrimos, ¿qué pasa? Tenemos el siguiente contenido sobre el archivo para el ejemplo número 3. Y si vemos aquí,
doy el archivo para el ejemplo número 3. De esta manera, ¿qué es lo que hicimos? En resumen, primero generamos las claves, tanto la pública como la privada, para ambos usuarios porque no la teníamos previamente. Después de eso, el usuario número 2 hicimos la exportación de su llave pública y se le compartió al usuario número 1. Esta puede ser compartida pues a todos los usuarios interesados. En este caso, pues solo un usuario. El usuario número 1 la tomó y la importó en su almacén de llaves. Una vez que ya lo tenía, hizo la encriptación mediante esa llave pública. Una vez que está el archivo encriptado, pues lo pasó nuevamente a la carpeta que tienen acceso todos. El usuario 2 lo tomó de ahí, lo regresó a sus archivos y descomprimió, o más bien descifró esta carpeta o este archivo mediante su llave privada, que ya lo pudimos ver aquí. Y el contenido es exactamente igual al que el usuario 1 hizo. Muy bien, este es un ejemplo un poco más grande, pero bueno, se hizo más grande porque generamos las llaves. Una vez que ya tengamos generadas las llaves, pues la encriptación ya es un proceso un poco más corto. Pero de esta manera, pues podemos aplicarlo a más usuarios y es más seguro porque la llave privada o la contraseña en casos de una encriptación simétrica, pues no la tienen que saber todos. Simplemente tiene que ser pública, valga la redundancia, la llave pública del usuario al que le vamos a compartir estos archivos encriptados. Muy bien, y este fue el ejemplo número 3. Como última validación de este ejemplo número 3, vamos a intentar realizar la desencriptación del archivo .txt.gpg desde el usuario 1, que es el usuario que lo encriptó con la llave pública del usuario 2. Si aplicamos el mismo comando que hicimos con el usuario número 2, nos va a indicar que falló porque no tenemos la clave secreta, es decir, no tenemos la llave privada del usuario número 2. Como ya comentamos en la teoría, se encripta con la llave pública y se desencripta con la llave privada, pero del mismo usuario. En este caso, solo el usuario 2, pues es el que puede obtener ese archivo desencriptado. Muy bien, con esto terminamos nuestros 3 ejemplos: descifrar un archivo simétrico y una carpeta, y después un archivo de forma asimétrica. Gracias por su atención, espero que este tema se haya comprendido y los ejemplos hayan sido de utilidad. Nos vemos en un siguiente video.